Todos estamos bien. Gracias a Dios por un día más, una oportunidad que nos da para poder servir, buscar al Señor. ¿Dónde están todas las personas que estuvieron ayer aquí trabajando en este campo? ¿Alguien está por acá? ¿Sí? Levanta la mano si nos acompañó por un ratito, por lo menos. Sí, vea que un montón de personas vinieron ayer. Un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Ayer fue un día de trabajo, como usted puede ver. Este templo siempre se mantiene a un estándar mayor, hasta mejor que nuestra casa, ¿verdad que sí? Los campos siempre se mantienen bellos. Se ha estado trabajando en el campo de fútbol allá atrás. Por si no sabía, debería darse una vuelta. Y ya pronto estaremos caminando allá todos juntos para inaugurar, para orar, para que usted conozca lo que se está haciendo. Y vamos a seguir hablando de los proyectos con la ayuda del Señor. Pero verdaderamente bastante trabajo. Gracias a cada uno de ustedes que hace todo esto posible, mis hermanos. El cuarto, el edificio de los jóvenes, se le ha dado una buena sacudida, se han arreglado cosas y eso es lo que seguimos haciendo, amén. Este lugar tiene que quedar aquí por muchos años más. Yo quiero que nuestros hijos, que podamos darle a ellos un lugar que tenga ese estándar, ¿no? Donde todos trabajan, todos cooperan y las cosas funcionan de esa manera, amén. Yo quiero que usted agarre su Biblia ahí y busque y póngale, como decía el pastor Fernando, un billete de 100 ahí. Bienvenido, pastor Fernando, que nos acompaña esta mañana. Métale un billetito de 100 para que no se le olvide, ¿verdad? Ahí sí no se le olvida. Lucas capítulo 22 y ahí un poquito en Juan capítulo 21. Pero vamos a estar hablando un poquito sobre la restauración de Pedro y este llamado que es renovado después del fracaso. Venimos saliendo de unas semanas de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús y hay mucho que sucede, y esta es una de las historias que me cautivan, porque vemos el antes y el después y más adelante en el libro de los Hechos también podemos seguir viendo la trayectoria de este discípulo del Señor. Pero lo que yo quiero decirles en esta mañana, lo que yo quiero que entienda con este discípulo llamado Pedro, es que Pedro representa a todo creyente, apasionado, que en algún momento quizás se ha encontrado con su debilidad, se ha encontrado con un momento verdaderamente difícil, se choca con el pasado, se choca con sus inseguridades. Cada creyente que a lo mejor ha chocado o se ha encontrado en un momento de fracaso, de pecado, de caída, de alejamiento, él se encuentra ahí en su propia debilidad. Pedro, lo que sabemos es que verdaderamente amaba a Jesús. Él estaba convencido absolutamente de que él estaría dando su vida por él. Estamos hablando de este hombre que saca esa espada y corta y trata de defender a Jesús mientras él está siendo arrestado, ¿sí o no? Sin embargo, esa misma noche Pedro niega a Jesús 3 veces. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Jesús no fue tomado por sorpresa. Antes de que esto sucediera, leemos en capítulo 22 de Lucas, en el versículo 31 y 32, donde el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como que si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este último pedacito de este versículo dice que de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Un versículo que está lleno de misión, pero este versículo nos está revelando varios principios espirituales verdaderamente profundos para nosotros. Lo que podemos entender así ligeramente es que Jesús conocía la prueba antes de que la prueba llegara, ¿sí o no?
Él sabía exactamente lo que iba a suceder. Otra cosa que nos revela el texto es que Jesús permitió la zarandeada, pero oró por la fe de Pedro. Acuérdense que esa zarandeada no era una destrucción total. Un poquito adelante hablamos al respecto de eso, pero cuando el trigo es zarandeado, es movido, ya sea por el aire o por un golpe, y a veces puede perder una hoja o un poco de fruto, pero no es que es arrancado y destrozado completamente. Otro de los principios que podemos encontrar aquí ligeramente en la superficie es que Jesús no oró para que Pedro fallara, más bien oró para que su fe no se apagara. Hay una gran diferencia en esto. Y lo último que podemos ver es que Jesús ya tenía un plan de restauración para cuando Pedro regresara. Qué impresionante lo que nos menciona la palabra en este lugar. Esta es una palabra para cualquier persona que quizás ha caído, se ha alejado, a lo mejor se ha sentido inútil, se ha sentido descalificado o quizás avergonzado o a lo mejor distantes. Es para las personas que están quizás en el proceso. Para los que quieren servir a Jesús, pero de alguna manera están luchando con algún fracaso. Es también para los que viven y a pesar de lo que la vida pueda traer a ti, está aquí hoy presente en esta mañana. Lo que tenemos que entender es que Él sigue intercediendo por ti, que hay propósito. Yo quiero ver 5 puntos interesantes que podemos extraer de todo esto. Y lo primero es que la derrota no es el final, pero el pecado sí tiene efectos. La derrota no es el fin de tu vida, pero sí hay efectos. Podemos leer más adelante en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 54. Dice así, lo leo de la Nueva Traducción Viviente, si me quieres seguir en pantalla o en su propia Biblia, pero dice así, Lucas 22, 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a todas las acciones y reacciones de este Pedro. Versículo 55 dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente, y por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Y el versículo 59 dice: alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro que este es uno de ellos, porque también es Galileo. Se le salió el acento, seguro. Versículo 60, pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Versículo 61, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Amargamente. Este texto lo podemos analizar y podemos ver cómo la caída ocurre en diferentes etapas. Ocurre en diferentes etapas. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? No una, ni 2, sino 3 veces. Pero antes de haberlo negado con palabras, ya había comenzado a alejarse en su corazón. El texto nos comienza a mostrar que hay un patrón tanto como humano como espiritual, que es el proceso gradual que nos lleva al pecado y nos lleva al quebranto.
No fue algo repentino, instantáneo, sino que podemos ver que hay una secuencia en lo que nosotros estamos viviendo. Lo primero que podemos analizar es que que Pedro se alejó de Jesús. Lo comenzaba ahora a seguir de lejos. Sí, estamos hablando otra vez de este mismo Pedro que estaba a la par de Jesús con su espada lista para matar a cualquiera. Hablamos de exactamente el mismo Pedro que se avienta de la barca para caminar hacia Jesús sobre el agua, y ahora lo vemos aquí siguiendo a Jesús de lejos. Pedro antes caminaba tan cerca de Jesús y ahora está ahí de lejitos viendo, guachando a ver qué sucede, pero comenzando este primer paso de la caída, que es la distancia. La distancia. Yo quiero que usted tome todo esto y lo pueda utilizar como una autoexaminación, que usted pueda pensar qué es lo que está ocurriendo en su vida si llegara usted a querer alejarse del Señor Jesús. Cuando algo se rompe en nuestra relación con Cristo, lo primero que se enfría es la cercanía. ¿Sí o no? ¿Qué comienza a suceder dentro de nosotros? ¿Qué comienza? ¿Cómo es esa distancia? ¿Cómo se ve para usted? Quizás ya no estamos orando igual, con el mismo ritmo. Ya no nos acercamos al Señor en devocional, en las mañanas. Ya Él no está en nuestra mente en la manera que siempre solía hacer. Ya no estamos tomando la palabra del Señor y leyendo, escudriñando, examinando, dejando que hable con nosotros. Se pierde el hambre por la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Sí, amén. Solo a mí, solo aquí hay 2 o 3 que le ha pasado. Comienza uno a perder esa hambre por la búsqueda del Señor a través de su palabra. Quizás seguimos asistiendo a la iglesia, pero nuestra alma comienza a desconectarse. Comienzan los peros, comienzan las circunstancias que a lo mejor comienzan a tener una prioridad mayor que verdaderamente buscar al Señor. Dejamos que cualquier cosa nos comience a zarandear, a empujar, a alejar. Seguir a Jesús de lejos, mis hermanos, es vivir una fe sin intimidad. Es tener la forma pero sin fuego, sin pasión. Y cuando no estamos cerca, ¿qué es lo que sucede cuando usted no está cerca? Muchas veces estamos en la casa y Susana me quiere decir algo, o los niños, pero usualmente sucede dentro del hogar, ¿verdad? Y ella me dice algo y como que si yo estuviera a la par de ella, ¿verdad? Me está dando información y yo estoy al otro lado de la casa. Digo yo, ¿qué fue lo que dijo? Y después se enoja cuando uno no entiende, imagínese. ¿Le ha pasado a usted alguno, hermano? No, sí. Está en el baño, o está cocinando, o hay ruido, está cortando el zacate y le comienzan a hablar a uno y uno dice, jamás, es imposible. Cuando no estamos cerca, de cara a cara, dejamos de escuchar la voz claramente. Dejamos de escuchar, de entender, y empezamos a seguir simplemente por impulso, simplemente por costumbre. Lo segundo que comienza a suceder es que nos mezclamos con los enemigos. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Fue y se sentó con las mismas personas que estaban burlándose de Jesús, con los mismos que habían arrestado a Jesús. Entonces, esa distancia espiritual lleva a la segunda fase, que es la mezcla. Pedro se sienta con los que estaban burlándose. Él estaba ahí en el fuego del campamento, calentándose dentro de los que no aman a Jesús. Y aquí se cumple un principio, que cuando dejamos de acercarnos a Jesús, empezamos a acercarnos a lo contrario. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha sucedido también esto? Ya no buscamos el rostro de Dios. El corazón comienza a buscar otros fuegos para calentarse, ¿sí o no? Comenzamos a alejarnos de que Él sea el que llene nuestra vida y buscamos otras cosas que llenen nuestra vida. Comenzamos a pensar en la aprobación de otras personas y no en la aprobación de Dios para nuestras vidas.
comenzamos a permitir que el fuego del entretenimiento que adormece nuestra vida comience a llenar las áreas que solo el Señor puede llenar. Comenzamos a llenar nuestro corazón con el fuego de la compañía de indiferentes, de las personas que no le importa la vida espiritual, que no le importan un caminar con Jesús. Nos comenzamos a volver a esas personas que no les importa tu vida con Jesús. Comenzamos a buscar el fuego de los consejos del mundo y no de Dios. Comenzamos a alejarnos de la voz de Dios y comenzamos a regresar a una vida vieja, a costumbres viejas, a cosas que estaban ahí enterradas, a cosas que ya eran parte del viejo hombre, ya la hemos enterrado, ya las hemos clavado en la cruz, y comenzamos a rebuscar qué es lo que cabía dentro de mi vida y nos comenzamos a mezclar una vez más. Pedro no negó a Jesús en la sinagoga. ¿Dónde fue que negó a Jesús? Lo negó en el lugar donde él ya no se sentía discípulo, se sentía como uno de los demás, donde ya se había alejado, donde se había mezclado con las conversaciones y las personas que no querían nada que ver con una relación con Jesús. Y esta mezcla comienza a desgastar la identidad de discípulo. La identidad de discípulo, la conciencia se adormece y el alma comienza a perder esa sensibilidad por la voz de Dios. ¿Les ha ocurrido, mis hermanos? Yo creo que podemos describir cada uno de nosotros cosas que han sucedido en nuestra vida donde podemos ver este patrón en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Y qué continúa sucediendo? Negó a conocer a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces. Entonces la distancia que podemos comenzar a tener con Jesús dio paso a la mezcla, dio paso a regresar a lo viejo, y eso da paso o abre las puertas para la negación, para completamente negarlo. Primero dijo, no lo conozco. Dijo, no lo conozco. Luego lo negó con juramento y después hasta lo negó con maldiciones. En Mateo 26:74 encontramos este versículo que nos dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ese fue el último paso. Esa fue la última cosa que rompió esta intimidad y esta identidad en Jesús. Mis hermanos, esto muestra la progresión del pecado en nuestras vidas. Al principio lo comienzas a negar con palabras, después comienzas a negarlo con tus actitudes y al final con una vida que no da testimonio de haber estado con Jesús. ¿No eras tú el cristiano el que iba a la iglesia? Comienzan las dudas sobre lo que eras antes, ¿sí o no? ¿Alguien ha escuchado eso? Al final, con una vida que no da testimonio de haber estado con Jesús. Mis hermanos, yo no quiero llegar al punto jamás en mi vida de que solo haya un recuerdo de lo que es Jesús en mi vida. Yo quiero que esté presente todos los días de mi vida. Continúa algo verdaderamente impactante. En el versículo 61, Pedro dice, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Y el versículo 61 nos dice, y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras, como le acabamos de leer, regresan rápidamente a la mente de Pedro. Todo lo que le había dicho Jesús en ese momento. Pedro no solo escuchó al gallo cantar, sino que vio el rostro de Jesús viéndolo. Él sabía exactamente dónde estaba él sentado. Y esa mirada no fue una mirada de condenación, sino una mirada de profundo dolor, una mirada de amor hacia Pedro. No le estaba viendo cuando vemos ahí a la chusma, no le echamos el ojo así de lejos. Ni siquiera usted se encuentra a alguien que le debe dinero ahí o que a usted le debe dinero, imagínese.
Alguien que le falló, alguien que lo insultó, alguien que quizás lo lastimó, lo ofendió. Lo vemos ahí en la tienda, en Walmart, y más bien ahí va ese condenado y nos seguimos viendo. Esa no fue la mirada de Jesús en ese momento, fue una mirada de ternura, de amor. Jesús estaba por sufrir sus momentos más difíciles y más duros, y aún sabía dónde estaba Pedro sentado en ese momento. Fue una mirada que nos recuerda que Jesús no quita la mirada de nosotros, aun cuando nosotros la quitamos de Él. Eso es hermoso para mí, mis hermanos. Esto es bello. Esto es bello, y es ahí donde se rompe algo dentro de Pedro. Y Pedro dice que salió y lloró amargamente. Llora amargamente, y ese llanto de Pedro fue más que simplemente culpa. Fue más que culpa, fue una ruptura interior, fue el reconocimiento no solo de lo que hizo, sino de lo que acaba de perder en ese momento. Acaba de perder comunión, acaba de perder confianza, acaba de perder identidad en ese momento. Por eso es que llora amargamente. Y aquí hay un principio clave para nosotros: que el pecado no comienza con una negación externa, sino con una desconexión interna. Comienza a suceder esto dentro de nuestro corazón, este enfriamiento, esta apatía, este alejamiento de Jesús. No podemos dejar que se apague el fuego que está en ti. No podemos permitirlo. Cuando dejamos de cultivar esta cercanía con Jesús, el corazón queda vulnerable, queda expuesto. Amén. Mis hermanos, si no se repara esa intimidad con Jesús, vamos a ir descendiendo por el mismo camino. Llega la distancia, llega la mezcla y llega la negación. Nos encontramos en un lugar donde estamos completamente lejos de Jesús. Pedro salió y lloró amargamente, mis hermanos. Vemos el efecto inmediato del pecado a través de estos versículos. Primero es que la conciencia duele. Pedro sabía exactamente lo que había hecho. Pedro había jurado nunca abandonarlo. Pedro estuvo con Jesús ahí, comiendo, caminando, trabajando, dejando que le enseñara, siendo testigo de todos sus milagros. Pero hay una conciencia que está estremecida en este momento. Eso es lo que quiere hacer el pecado. Después el corazón se quebranta. ¿Sí? Eso no fue unas lágrimas superficiales ahí, sino que fue un llanto amargo, fue profundo. Era algo que estaba saliendo desde el alma. Pero ese llanto no era solamente de culpa, sino que era el primer paso a la gracia del Señor, que es el arrepentimiento. Lo que sigue después de esto, no se acaba ahí la historia, no se termina en todo esto, el arrepentimiento. Este es el segundo punto que comparto con ustedes, que el arrepentimiento no es solo emoción, sino que tiene que haber un regreso, tiene que haber una vuelta, tiene que haber un momento donde tenemos que reconocer y regresar a Jesús. Pedro lloró amargamente, y ese no fue el final. Ahí se hubiera terminado de escribir la historia. Nunca más volvemos a escuchar de Pedro. Quién sabe qué le sucedió en la vida, pero sabemos que se puso a llorar, que había insultado a Jesús, que le había dado vergüenza. Pero ese llanto que hubo dentro de él no solo brotó de la culpa, sino de esta conciencia despertada. Había algo que sabía que tenía que suceder dentro de él. Fue una herida en el alma, pero no fue una herida sin esperanza. El texto de Lucas no detalla cada paso posterior en la vida de Pedro, lo que sucede aquí, pero en el Evangelio de Juan encontramos algo que es fundamental. Pedro no se quedó ahí en la culpa. Es algo interesante porque Pedro volvió. Él regresó al lugar en donde Jesús lo había encontrado, ¿se acuerdan? Como que si estuviera en búsqueda de ese primer amor, como que si estuviera en búsqueda de tratar de iniciar de nuevo. Después del fracaso, Pedro regresa a lo que conocía, y era la pesca.
A los que les gusta pescar, a lo mejor saben que cuando usted está ahí, la mente se despeja y los pensamientos vienen. Y a veces hasta he aclarado las cosas más difíciles de mi vida ahí en la pesca. Aunque agarre o no agarre nada, mejor si agarro algo, ¿no? Señor, que sea algo bueno ahí. Pero Pedro vuelve a Galilea, vuelve al lago, vuelve a la red, vuelve a lo que conocía en ese momento. No es que Pedro estaba huyendo de todo, sino que él sabía o quizás tenía dudas de que si él ya pertenecía al grupo o no. Quizás habían dudas en su vida de ese fallo. A lo mejor por su mente estaban pasando pensamientos que le decían que ya no sirve, que las cosas ya se habían acabado. Pero Jesús, el buen pastor, no permite que la historia se acabe ahí. Jesús fue ¿a dónde? A buscarlo. No se fue a buscarlo al templo, no estaba él en un martirio ahí golpeándose, sino que lo fue a buscar al primer lugar donde lo había encontrado por primera vez, en una orilla. En una orilla. Mis hermanos, la gracia no solo es para el altar. Usted no solo puede venir aquí a este lugar a botar sus lágrimas. La gracia del Señor te va a alcanzar donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés. En Juan capítulo 21 nos dice que mientras Pedro estaba ahí pescando, Jesús le prepara un pancito y le prepara un pescadito ahí frito con un sazón bien bueno. Estaba ahí esperando, y ese fuego en la playa no era solamente para alimentar. No es que Jesús estaba ahí pensando, pobre hombre, debe de tener hambre, no ha comido nada, ya sabemos qué mal pescador que era. No, él estaba ahí esperándolo con pan y pescado para volver a reiniciar una comunión con él. Quiere comenzar una comunión y mejorar la calidad de sus relaciones con las personas. Invítelos a un asadito, invítelos a comer a su mesa, compartan ahí. Funciona, claro que sí. La necesidad no era solo alimentar a Pedro por sus debilidades físicas. Él quería volver a conectarse con Pedro en ese momento. Jesús lo llama, Jesús lo llama. ¿Y sabe qué es lo más bello de todo esto? Que no lo llamó para avergonzarlo, no lo llamó para insultarlo. No le dijo, Pedro, ¿a que sí me dejaste? ¿A que sí me negaste? ¿Y qué onda? ¿Por qué te fuiste? Ahí me estaban azotando y nada, que ¿dónde está esa espada? ¿Dónde quedó? No era para agarrarlo y golpearlo por sus acciones. Simplemente lo llama por amor para poder restaurar su vida. Y eso es verdaderamente clave, que el arrepentimiento verdadero no termina en lágrimas, sino que termina en un regreso a Jesús. No es solo para llorar por lo que hicimos, mis hermanos. No se trata de llorar por el pecado, por el alejamiento, por la distancia. Se trata de volver al rostro de aquel en quien fallamos. Es así de simple. Volver no es simplemente volver a integrarse a una iglesia, volver a comenzar a ir. No, es más que eso. Es volver a Jesús y es decirle, Jesús, aquí estoy frágil, débil. Señor, te he fallado, pero me rindo, me entrego, me vuelvo a ti. Señor, fallé, pero te amo. Eso es volver a Jesús. Amén. Mis hermanos, Jesús siempre va a estar allí esperando, restaurando y preparando una nueva mesa para nosotros. Eso me da tanta esperanza. No vamos a vivir una vida perfecta, yo sé. Van a haber momentos difíciles, mis hermanos, pero podemos constantemente regresar, ir, acercarnos, continuar mejorando nuestra intimidad, nuestra comunicación, nuestra cercanía, para no abandonarlo todo cuando esos momentos vengan a nuestra vida. Jesús siempre va a estar allí. Pero mientras Jesús está allí, también hay un enemigo que quiere que lo que ha sucedido en tu vida se vuelva algo permanente. Y es nuestro tercer punto, que las mentiras del enemigo hay mentiras tras el pecado. Hay cosas que el enemigo quiere hacer ahí en tu vida para que no vuelvas, para que te alejes, para que te despliegues completamente.
Porque después de una caída, el enemigo no solo nos acusa, él quiere redefinirnos. Él quiere robar esa identidad. Él quiere encerrarnos en una cárcel invisible de mentiras. Él quiere mantenerlos lejos de Dios. ¿Cuáles son algunas de las mentiras más comunes que usted escucha de parte del enemigo, hablándole a través de las personas que no conocen al Señor, a través de los ataques a la mente, al corazón? Lo primero que Satanás te va a decir es que ya no sirves para nada. Si te alejaste, caíste, algo sucedió en tu vida donde te enfriaste con el Señor, lo primero que el diablo quiere decir es que ya no sirves. Él quiere que confundas tu error con tu identidad, que pienses, ya fallé y por lo tanto ya no valgo nada. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra vida. Pero la palabra dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pedro falló gravemente, pero Jesús nunca lo revocó. Él no revocó su llamado. Dios no desecha a los que caen, los restaura. Él restaura a los que regresan. Él restaura a los que regresan. Mis hermanos, su propósito no se basa en tu desempeño, no se basa en lo que tú puedes hacer, se basa en lo que Dios ha hablado de ti. Y nuestro Dios es soberano. ¿Qué otra mentira has escuchado? Dios ya no te quiere. Esta mentira intenta hacernos creer que el amor de Dios depende de nuestro rendimiento, de lo que yo pueda hacer, de cuántas horas puedo leer, orar, acercar, venir, ir, servir y todo lo demás. Y lo primero y lo segundo que Satanás quiere decir es: el Señor ya no te puede usar, ya no te quiere, ya eres inútil. Pero la escritura dice: con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi lealtad. Y también nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que Él es fiel y que Él es amor y que su amor es incondicional con nosotros, entonces esa es la verdad para nosotros. Pedro negó a Jesús, pero Jesús nunca negó a Pedro. Él lo esperó, lo buscó y lo restauró. Amén. Hay alguien aquí que el Señor lo ha esperado. Hay alguien que el Señor lo ha buscado, que lo ha restaurado, que usted ha regresado a sus pies y se ha encontrado con un Jesús lleno de amor y listo para levantar tu vida. Mis hermanos, el amor de Dios es más fuerte que los errores, es más fuerte que lo que tú puedas hacer. Hay otra mentira común y esta es que nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. Y esta mentira quiere sembrar una resignación, quiere sembrar un pensamiento que dice: tú ya eres así, ya nada va a pasar, no hay nada nuevo que pueda suceder dentro de ti. Pecaste porque así eres tú y punto. Te caíste, te alejaste, te enfriaste, esa es tu identidad. No, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No eres el mismo, estás en proceso. El Señor está trabajando en tu vida. Y también dice: si alguno está en Cristo, ¿qué es? Criatura nueva es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas, nuevas. Mis hermanos, Jesús no solo perdona, Jesús transforma. Él transforma. Pedro pasó de ser este impulsivo a un líder estable. Pasó de negar a predicar con denuedo en frente de las multitudes. Pasó de la vergüenza a una autoridad y un llamado apostólico, plantando, sirviendo, trabajando en la misión. Mis hermanos, sí se puede cambiar porque es Cristo el que está transformando nuestras vidas. Amén. Pedro pudo haber creído todas estas mentiras en su vida y ahí se hubiera acabado la historia. Pero cuando regresamos a Lucas capítulo 32, esta es la pequeñita parte que motivó este mensaje dentro de mí, porque Jesús ya le había dicho: cuando regreses,
Él no le dijo, si regresas, si por si acaso te acuerdas de mí o te acuerdas de volver una vez más. No, para Jesús la caída de Pedro no era final. No era final, sino que era parte del proceso para una fe más firme, más real y más madura. ¿Volvió Pedro a negar a Jesús después de todo esto? No, jamás, no lo volvió a hacer. El diálogo de restauración sucede después de todo esto. Y es un diálogo que dice, ¿me amas? Es ahí donde nos volvemos a ir a la parte después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque ahí sucede un diálogo que vuelve a reafirmar a Pedro, lo marca desde ahí hasta el final de su vida, y es algo que podemos seguir predicando hoy en día porque él lo comprendió en ese momento. Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Este es uno de los pasajes profundos, tiernos, llenos de amor. Dice el versículo 15: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16 dice: Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. El 17 dice, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Casi como que Jesús estuviera sanando cada una de estas veces que Pedro había negado a Jesús, ¿sí o no? Jesús no dice: ¿por qué me fallaste? Jesús no le reclama, no lo avergüenza delante de los otros discípulos o las personas que estaban ahí. En cambio le pregunta 3 veces que si lo amaba, y Pedro es el que responde con humildad. Él les dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús les dice: apacienta mis corderos, les dice: pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, lo llena de comisión. Cada afirmación que el Señor le está dando de su amor va acompañada de una comisión, va acompañada de una misión para la vida de Pedro. Jesús no solo nos devuelve el perdón, sino que nos devuelve el propósito, mis hermanos. Les dice en esencia: si me amas, cuida lo que es mío, todavía puedo confiar en ti. No permitas que el enemigo mienta a tu vida, que porque regresaste después de haberte ido o por haber fallado, que él ya no puede confiar en ti para hacer su trabajo. Él lo va a seguir haciendo, mis hermanos. El poder de la restauración en la Biblia es que Él no solo limpia tu pasado, sino que te reintegra a la misión. Te reintegra y te llama a servir. Jesús te está entregando responsabilidades. Y cuando regresas, es nuestro último punto, le dice: fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. No termina con el regreso. Recuerden, Él les dice: cuando regreses, cuando te afirmes, cuando me conozcas, cuando me entregues tu vida, cuando llegues a este lugar, fortalece a tus hermanos. Este es el punto verdaderamente crucial de este mensaje, mis hermanos, porque muchos piensan que al fallar solo pueden vivir como sobrevivientes espirituales, como cuando una persona regresa de la guerra después de haber perdido una pierna o un brazo, que ya no son útiles para poder hacer las cosas. No se trata solamente de sobrevivir. Jesús está diciendo que cuando regreses, que cuando lo ames, que cuando llegues a Él, vas a tener una nueva autoridad. Así que comienza a fortalecer a otros. Hermanos, el Señor te ha llamado a este lugar
Lo ha hecho para que fortalezcas a los demás, no simplemente para que pienses que no eres capaz de hacerlo. El Señor nos dice: fortalece a tus hermanos. Y esto no significa tener todas las respuestas para todas las personas, pero esto significa que tú vas a compartir tu restauración. Esto significa decir: yo sé lo que es fallar, pero también sé lo que es levantarse y servir a Jesús. El testimonio completo es eso: lo que el Señor hace por nosotros y lo que hacemos por Jesús ahora. Las mejores personas, mis hermanos, no son los que nunca cayeron, sino los que fueron restaurados profundamente, los que entendieron lo que Jesús hizo por ellos. Porque cuando uno entiende lo que el Señor hace por ti, no hay duda alguna de lo que tú tienes que hacer por el Señor. El dolor procesado con Jesús se convierte en sabiduría. La vergüenza entregada a Jesús se convierte en humildad y compasión. Cuando tú le entregas la vergüenza, cuando tú le entregas los dolores, cuando tú le entregas el fracaso, el Señor lo convierte en algo completamente nuevo. Él toma tus heridas y las sana y las comienza a convertir en canales de gracia. Amén. Pedro no solo fue restaurado, sino que él fue comisionado para cuidar a este pueblo. Fue comisionado para predicar el evangelio. Fue comisionado para servir. Y eso es lo que nosotros vemos a través del libro de los Hechos. En unas semanas vamos a tomar una jornada a través de este libro. Pero Pedro se levanta en el Pentecostés. Él predica con autoridad. Vemos a Pedro fortaleciendo a cada uno de sus hermanos, lo vemos cumpliendo con su llamado, lo vemos pastoreando, escribiendo cartas. Ya vemos a un Pedro que ya no habla con arrogancia, sino que habla con gracia. Vemos a un Pedro que ya no es impulsivo, sino que camina con convicción de lo que Jesús ha hecho por él. Y cuando regresamos a Jesús, mis hermanos, nosotros no regresamos al mismo punto, regresamos para ser transformados, para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que te vayas con esto en esta mañana. Lo primero es que Jesús no ha terminado contigo. Jesús no ha terminado contigo. Aun si le fallaste, si le has negado con tu conducta, si te has alejado, Él te espera. Él te espera. No huyas más. Vuelve a Él. Lo segundo es que tienes que arrepentirte genuinamente. Y no estamos hablando de lágrimas, de llanto, de grito. Estamos hablando de volverse a Él y rendirse a su voluntad. Rendir tu voluntad, lo que tú eres, a los pies de Cristo. No escuche las mentiras del enemigo. Tu llamado no ha sido anulado. No ha sido arrancado. La zarandeada no fue permanente para destruirte, sino para afirmar tu vida, afirmar tu fe. Recibe la restauración. Jesús no te avergüenza, sino que te restaura. Te restaura. Él quiere devolverte tu propósito. Él quiere llenarte de vida. Y también fortalece a otros. No te quedes en silencio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay hermanos, hermanas, hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti, que necesitan escuchar el milagro que ha sucedido en tu vida tras conocerle a Él. El reino necesita restauradores. Este mundo necesita pastores, mentores, discipuladores. Vamos a levantarnos y vamos a trabajar como lo hizo Pedro tras escuchar el llamado de Jesús. Pedro cayó, pero no se quedó ahí. Si usted cae o se ha alejado, no se puede quedar ahí. Tiene que levantarse. Jesús no lo apartó, no lo avergonzó. Él lo esperó, lo confortó y lo amó. Y después de todo esto lo comisionó. Muchos de ustedes ya han escuchado
la comisión de Dios para su vida. Ya han escuchado lo que Dios quiere que usted haga y a veces te has quedado inmovilizado. No has caminado en ello, pero el Señor ya hizo todo por ti y lo único que falta es que hagas por Él lo que tienes que hacer. Amén. La voz de Jesús resuena una vez más en esta mañana. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces cuida lo mío. ¿Me amas? Cuida a tus hermanos. ¿Me amas? Sírvele con toda tu vida. Sírvele con pasión. Enciende ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti. Esta es una invitación, mis hermanos, para regresar no solo emocionalmente, sino completamente a nuestro Señor. A los que han fallado últimamente, Jesús está orando por ti. Así que regresa. Hay pan en la orilla, hay cuidado, hay sustento, hay un propósito que te está esperando ahora mismo. A los que ya regresaron y están ahí inactivos esperando, Jesús te vuelve a preguntar: ¿me amas? Y si la respuesta es sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es tiempo de levantarte. Es tiempo de servir, es tiempo de cuidar a otros, es tiempo de acompañar, es tiempo de expresar lo que el Señor ha hecho en tu vida. No te quedes ahí en la orilla nada más. Vuelve al fuego del llamado, no como antes, sino que vuelve más humilde, más firme, más lleno de gracia. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana. Mis hermanos, Jesús no busca discípulos perfectos. Él busca discípulos restaurados, que le aman y que fortalecen los unos a los otros. Nuestro versículo lema es, ¿se acuerda? Juan 14:35. Que el amor que tengan los unos por los otros sea la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Amén. Yo quiero orar. Cierre sus ojos en esta noche, en esta mañana. Hay un equipo de oración que está aquí en este lugar que quieren acercarse a usted. Si hay alguien en esta mañana que quiere acercarse a Jesús, todos en reverencia, en silencio, levante su mano rápidamente nada más. Hay alguien que quiere acercarse a orar por ti. Hay alguien que quiere acercarse al Señor, alguien que quiere rendirle su vida, hay alguien que dice: Señor, me he alejado, me he enfriado, he dejado de escuchar tu voz, me he ido lejos, me he mezclado, te he negado, he perdido el propósito, pero hoy quiero comenzar de nuevo porque sé que me estás esperando. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solo queremos orar por ti nada más. Si eres tú, levanta tu mano rápidamente. No, nadie está viendo, nadie está esperando. No pienses en nadie que está ahí a tu lado. Piensa en ti y tu relación con el Señor nada más. Solamente queremos orar por ti en esta mañana. Hay alguien en esta mañana que dice: me quiero acercar al Señor profundamente en esta mañana. Allá atrás hay un joven. Gracias, Señor Jesús. Aquí hay una dama. ¿Alguien más? Hay un varón aquí. Vamos a acercarnos. Allá está el joven. Vamos a orar por él que está allá. Aquí hay otro joven aquí. Venga, hermanos de la oración. ¿Dónde está? Hermana Isa, venga por favor. Vamos a orar por Carlos que está acá, joven. ¿Hay alguien más en esta mañana? Hermana Reina, hay una dama allá atrás. ¿Podría orar por ella? Hay otra dama aquí en el centro. Gracias, Señor Jesús. El Señor quiere transformar tu vida completamente. El Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en este lugar.
Dile: Señor, en este momento quiero regresar a ti. Quiero acercarme a ti. Señor, te pido perdón y reconozco lo que tú has hecho por mí en la cruz. Reconozco que has muerto por mi vida, que tomaste todo mi pecado, lo llevaste a la cruz y venciste la muerte, resucitaste para darme vida, para darme propósito, Señor. Señor, creo en ti y esta mañana me entrego a tu voluntad. Señor, en este momento me entrego a ti por completo, Padre. Señor, mi vida no está definida por el fracaso. Mi vida no está definida por el alejamiento, por el pecado. Mi vida está definida por ti, que me llamaste por nombre y escribiste mi nombre en la luz, en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. Padre, te amamos. Mis hermanos, si usted está aquí, usted está bien, usted conoce, usted está cerca, simplemente dígale: Señor, usa mi vida. Usa mi vida, usa mi vida. Quiero hacer tu voluntad todos los días de mi vida, que se parezcan más a ti, oh Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, te amamos. Padre, te exaltamos, oh Dios. Dale gracias al Señor, mi hermano, por lo que el Señor ha hecho en ti. Dile: Señor, fortalece esa fe, Señor, que hay dentro de mí. Quiero correr hacia ti, Señor Jesús, y nunca más negarme, nunca más negarte, nunca más volver a ser lo que era antes. Gracias, oh Dios, porque me amas, me cuidas, me restauras y me das propósito, Señor. Señor, yo acepto tu comisión para mi vida, Señor. Señor, yo acepto el trabajo, la misión, Padre, que tú tengas designada para mí en esta mañana. Padre, gracias. Te amamos y te exaltamos en esta mañana, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Señor, gracias por este momento. Oro, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en esa tierra fértil, Señor, y que dé fruto, y fruto en abundancia, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Bendice cada una de sus vidas, Señor Jesús. Te amamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana.